Lectura bíblica correspondiente al día 7 de marzo del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 20 en adelante. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquellos tiempos, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Levítico capítulo 13. Leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no se pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llegado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio de erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote, para ser limpio deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado al color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y lo declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote,
Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, y es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote lo encerrará por 7 días. Y si fuera extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña, y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es, que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, a quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre o en trama de lino, o la lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero,
plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días, y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es. Al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y los encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido, la plaga inmunda es. La quemará al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido y del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido de la urdimbre o trama o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ello, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará 2ª vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Proverbios capítulo 25. Comparaciones y lecciones morales. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto al otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.